quiero hablarles de cómo, lógicamente, cómo el amor vence, por qué el amor siempre vence y por qué tenemos que usar el amor, sobre todo frente a nuestros enemigos. No hay otra manera de vencer a nuestros enemigos si no es por medio del amor. ¿Cuántos dicen amén? Esto es lo que yo quiero que les quede claro hoy, porque tenemos que emprender este año con la mayor y más poderosa de las armas que existe en el mundo, que es el amor de Cristo. No digo el amor. Dicen, amar. No. El amor sin la cruz es solamente amor. El amor con la cruz no es solo amor. El amor con la cruz es triunfo y victoria, que es lo que nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que es el amor con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Según las enseñanzas del Señor y según lo que el Señor nos dice que debemos hacer. En Mateo capítulo 5, versículo 43, hasta el versículo 47, hay unos consejos que el Señor nos da, en el que ahí el Señor trata de explicar un poco la situación de aquel entonces en Israel, porque en Israel en aquel entonces y en los tiempos del judaísmo, en los tiempos de los hebreos, dice que el Señor habían dicho y se enseñaba esto en las escuelas rabínicas y en todos lados: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dice el versículo 43. Habéis oído o se ha dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan, os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis solo a los que os aman, dice, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, es decir, cualquier persona? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles, la gente que no conoce a Dios? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lo cierto es que este pasaje lo que trata de enseñarnos a nosotros es que no estamos diseñados para otra cosa que para amar. No estamos diseñados para odiar, no estamos diseñados para guardar rencor, no estamos diseñados para otra cosa que para amar. Cuando los hermanos Wright, espero decirlo bien, los inventores del aeroplano, del avión, vieron cómo su invento fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial para traer muerte y destrucción. Orville Wright, una avanzada edad, dijo: mi hermano y yo teníamos la esperanza de haber inventado algo que aportara paz a la tierra. Estábamos muy equivocados. No fue diseñado para traer guerra el avión, ni para destruir a la gente. Fue diseñado para traer paz, dice aquí. Como el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones y la obra de Cristo en la cruz del Calvario ha sido diseñada para amar. Los hijos de Dios no hemos sido diseñados para otra cosa que para amar. Y cuando no amamos, algo se estropea dentro de nosotros. Algo se destruye en nuestro interior. El objetivo siempre de aquellos que intentan tentarnos a no amar, el objetivo de nuestros enemigos, no es que les ataquemos o que vayamos contra ellos, no.
es que nos ataquemos a nosotros mismos, nos autodestruyamos a nosotros mismos, saboteando el amor. El odio, el rencor, el resentimiento es un engaño, porque ofrece la destrucción del otro, pero en realidad nos destruye a nosotros mismos. Amar es nuestro diseño, es nuestro diseño. Por eso el Señor dice en este texto que acabamos de leer, amad, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos son hijos de nuestro Padre que está en los cielos aquí? Dice, amad para que seáis hijos de Dios. ¿Se puede ser un hijo de Dios sin amar? No se puede. Estamos diseñados para amar. Nuestro diseño de hijos es diseño de amor. Estamos diseñados para eso. Cuando dejamos de amar, dejamos de ser lo que tenemos ser o tenemos que ser. La pregunta es, ¿quién eres tú? En una encuesta realizada por un lado a jóvenes europeos y por otro lado en contraoposición a jóvenes masáis o samburus, dos tribus de Kenia, se preguntó a ambos tipos de jóvenes, ¿quién soy yo? Y ellos tenían que responder, yo soy tal o cual cosa. Los jóvenes europeos respondieron que eran, ante la pregunta ¿quién soy yo?, respondieron que eran sus atributos, sus aspiraciones y logros personales. Atributos, aspiraciones y logros personales, que es la filosofía y el pensamiento europeo y el pensamiento americano. Tú eres lo que logras en la vida. Sin embargo, los masái y los samburu respondieron que eran su misión o su papel y sus relaciones sociales. Claro, usted podría decir, son así por el entorno donde viven, ahí en Kenia, y les obliga a ser así. Pero cuando realizaron esta encuesta, también a jóvenes de Kenia, también a jóvenes samburus o masái, que eran jóvenes universitarios y que estaban en la capital de Kenia, en una universidad de corte europeo, pensaban igual que los europeos. Por tanto, su manera de pensar hacia sí mismos no procedía del entorno en el que estaban, sino de la enseñanza que recibían. Así que no se trata de dónde estás, se trata de a quién oyes, de lo que oyes, lo que escuchas y lo que crees. ¿Sabes quién eres tú? Según la palabra de Dios, eres un hijo de Dios. Diga, yo soy un hijo de Dios. Por eso dice la Escritura, amad porque sois hijos de Dios. Y aquellos que no aman es porque desconocen quiénes son. O han perdido de vista quiénes son. O han sido seducidos o engañados para ser alguien quien no es. Nosotros no somos lo que el diablo dice que somos. No somos lo que el mundo dice que somos, ni siquiera somos lo que nuestro propio pensamiento, nuestra propia concupiscencia, nuestra naturaleza dice que somos. Nosotros somos lo que la palabra de Dios dice que somos. Somos hijos de Dios. Diga conmigo, soy hijo de Dios. ¿Qué significa eso de que soy hijo de Dios? Significa que tu Padre creó todo lo que hay. Que no hay nada imposible para tu Padre, que tu Padre te concederá las peticiones que le has hecho, que tu Padre te llevará a tus sueños en Él, que tu Padre te ama con su propia vida, que tu Padre te cuidará y te guardará para siempre, que tu Padre nunca te dejará solo, que tu Padre siempre te defenderá, que tu Padre no permitirá que te hagan daño o te destruyan, que tu Padre siempre estará contigo, que tu Padre es el que estará contigo siempre, aunque te haga pasar por pruebas, nunca te hará pasar por pruebas que no puedas resistir. Que tu Padre te llevará en tribulaciones,
en angustias, en persecuciones, en hambre, en desnudez, en peligro o en espada, pero que nada, nunca nada de eso te podrá separar, ni de su amor, ni de su mano poderosa de la que te tiene agarrado. Eso significa ser un hijo de Dios. ¿Qué me digo ante las tribulaciones? ¿Qué me digo ante las angustias? ¿Qué me digo ante los problemas? ¿Que no valgo nada? ¿Que no sirvo? ¿Qué me digo que ya no tengo padre? ¿Qué me digo que me he quedado huérfano? Yo tengo que decirme lo que soy verdaderamente, porque ninguna tribulación, angustia, hambre, desnudez o lo que quiera que pase me separa jamás de lo que soy, un hijo amado de Dios. ¿Cuántos hijos amados de Dios hay aquí? El problema está en lo que yo digo a mí mismo y en lo que creo que soy. El problema de nuestra vida. En lo que yo me digo a mí mismo y en lo que proclamo por esta boca. El enemigo siempre está seduciéndonos a declarar lo que no somos. A que le digamos a los demás o nos digamos a nosotros mismos lo que no somos. A que seamos lo que Él es. Un traidor, un mentiroso, un homicida, un delincuente. Y a veces cometemos errores y pasamos por situaciones difíciles en las que el enemigo nos tienta a que digamos ser quien nosotros no somos. Y nuestra boca tiene poder. La vida y la muerte están en poder de la lengua, dice la palabra de Dios. Y el que ama lo que dice, comerá de sus frutos. Tenga cuidado con lo que dice de sí mismo. Tenga cuidado con lo que dice de su casa. Tenga cuidado con lo que dice de sus hijos. Tenga cuidado con lo que dice de su economía, de su trabajo. Hable como un hijo de Dios. Los hijos de Dios siempre hablamos pensando en el Padre que tenemos, que puede hacer imposible, que puede sacarnos de cualquier situación en la que nos encontremos. Del Padre que nunca nos deja ser destruidos, que nunca permite que nos quedemos en la ruina, que nunca nos permite que nos quedemos abajo, que Él siempre extenderá su mano, aun cuando andemos por las aguas y nos falte la fe y nos estemos hundiendo. Él extenderá su mano y nos levantará como a Pedro. ¿Por qué? Porque somos guapos, porque somos inteligentes, porque somos buenos. No, porque Jesús ha muerto en la cruz del Calvario para dar su vida por nosotros y luchar por nosotros. No es por lo que nosotros somos, ni por lo que nosotros hacemos. Es por lo que Jesús es y lo que Jesús hizo, que nos ha constituido a nosotros hijos de Dios. El enemigo trabaja en las almas. El enemigo batalla contra ti en tu propia alma. Es en el interior. Por eso al enemigo se le vence en el interior. Se le vence con la oración. Se le vence con la alabanza a Dios. Porque cuando hacemos eso, cuando oramos, cuando buscamos a Dios, ganamos nuestra alma, vencemos a nuestra alma, vencemos el odio, el rencor, la amargura, los malos pensamientos, vencemos en nuestra alma y es en nuestra alma donde nosotros tenemos la victoria contra Satanás. Algunos reprenden al diablo, pero no se reprenden a sí mismos. Y tienen que aprenderse a reprenderse a sí mismos. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resiste ese pensamiento de maldad. Ese pensamiento pesimista. Resístelo. Resiste ese sentimiento que el diablo está metiendo en tu alma. Resiste ese sentimiento adverso contra el enemigo, contra los enemigos, contra tu familia, contra ti mismo. Resiste ese sentimiento. No que nadie cambie tu conciencia, que es la de Cristo. Tus valores, que nada ni nadie los cambie. Resiste ahí permaneciendo en los valores de Cristo. Y vencerás a Satanás.
Lo vencerás en su propio terreno, donde Él está luchando en tu alma, en mi alma. Ahora, el enemigo, el diablo es nuestro enemigo. Y estamos hablando de amar a nuestros enemigos. Y siempre está el clásico que pregunta, ¿debemos amar entonces al diablo? Que es nuestro enemigo, para vencerle, ¿debemos amarle? No, porque el diablo es un enemigo irreconciliable. Siempre el amor tiene que ver con la reconciliación. El amor siempre apunta a la reconciliación. Cristo nos ama en la cruz del Calvario para reconciliarnos a nosotros con el Padre. Nosotros amamos para reconciliación. Nosotros amamos a nuestros enemigos para que nuestros enemigos dejen de ser nuestros enemigos. No para verles revolcarse en su maldad. No, es para que nuestros enemigos dejen de ser nuestros enemigos. Para eso les amamos. Eso es el amor. El amor no es un negocio. No es que yo amo para que les vaya mal a ellos. Yo amo para que ellos dejen de ser lo que son. Dejen de hacer el mal y comiencen a hacer el bien. Para eso les amo. Pero el diablo es irreconciliable, eternamente irreconciliable. Por tanto, al diablo no se le puede amar. Nosotros tenemos 3 enemigos irreconciliables en nuestra vida, que no podemos amar porque son irreconciliables. Jamás volverán atrás, jamás dejarán de ser nuestros enemigos. Siempre serán nuestros enemigos. El diablo, nuestra vieja naturaleza o la carne, y el mundo. Por eso la amistad con cualquiera de estos 3 enemigos irreconciliables es enemistad contra Dios. De tal manera que Hechos 13:10 dice, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Cualquiera que se hace amigo de Satanás y de lo que Satanás hace, se convierte en enemigo de la justicia. Dios es la justicia. En 1 Pedro 2:11 dice que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. La carne batalla contra el alma, lucha contra el alma, es un enemigo irreconciliable de nuestra alma. Por tanto, no nos podemos hacer amigos de la carne ni de los deseos carnales. ¿Y qué decir del mundo en Santiago 4:4, cuando el Señor dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. A cualquiera que le guste, le agrade el mundo, simpatice con el mundo, quiera quedarse en este mundo y no irse con el Señor. Cualquiera que ame a este mundo más que al Señor, o que ame las cosas del mundo más que al Señor, que prefiera ir a la playa que a las cosas de Dios, que prefiera estar viendo la tele a las cosas de Dios, que prefiera quedarse en su casa a poner sus patitas y correr hacia las cosas de Dios. Por cierto, tengo que reconocer a este hermano que lo vi ahora, eran las -10 y veníamos apurados y venía por ahí corriendo, un hermano mayor, corriendo por ahí por esos andurriales, corriendo por esa montaña para llegar temprano al culto, porque ama al Señor. Y para él, lo primero son las cosas del Señor. No ama al mundo, sino las cosas de Dios. El amor es lo que vence a los enemigos. Jesús dijo en Mateo 5:44, amad a vuestros enemigos. Y no lo dijo para que lo obedezcamos, lo dijo porque es una ley. Porque cuando amamos, vencemos. El gran mensaje de la cruz es el mensaje del triunfo del amor de Cristo sobre el mundo, sobre el diablo, sobre el enemigo, sobre el mal. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amó Dios al mundo y podía haber hecho otra cosa. Pero amó Dios al mundo y dio a su Hijo y murió en la cruz por nosotros. Por tanto, la cruz es la expresión del gran amor de Dios. Y es el amor de Dios lo que trajo la victoria de la cruz. Y es el amor lo que triunfa frente al mal y frente al enemigo. Es el amor lo que nos hace vencer a nuestros enemigos. 1 Corintios 13 es más específico con esto. Dice que el que sufre por amor
al otro, vencerá. Que el que piensa bien por amor al que le hace mal, vencerá. Que el que no envidia al otro, sino que le ama, vencerá. Que el que no es orgulloso y se humilla por amor al otro, vencerá. Que el que no hace nada indebido por amor al otro, vencerá. Que el que no busca lo suyo por amor al otro, vencerá. Que el que no se enfada por amor al otro, vencerá. Que el que no guarda rencor por amor al otro, vencerá. Que el que no se goza del mal del otro, sino que espera gozarse en la verdad, ese vencerá. Que el que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta por amor al otro, ese siempre vencerá en Cristo Jesús. El amor siempre vence, siempre vence. Que sus hijos se han vuelto sus enemigos, sobre todo los adolescentes, que de repente parece que son nuestros enemigos. Ámeles, comunicando ese amor. Quite el mosquitono de su vida. El mosquitono. Howard Stapleton visitaba una fábrica con su padre cuando era un adolescente, y cuando estaba en la fábrica comienza a escuchar un ruido que no escuchaban las personas mayores que estaban allí. Y él preguntó si lo escuchaban y nadie lo escuchaba. Eso le llevó a una investigación en la que descubrió que según vamos avanzando en la edad, nuestro oído va envejeciendo y hay determinados sonidos, megahertz, que no vamos escuchando. Si emites un sonido de 17,4 megahertz, esto solo lo pueden escuchar las personas jóvenes, niños o bebés. Las personas mayores de 24 años no lo pueden escuchar. Ahora hice la prueba en mi casa y puse los sonidos, y hay una prueba de sonido. Y yo oigo un poquito mejor que mi mujer. Ella se quedó en los 11 megahertz, creo que fue, ¿no? No sé cuánto, los 11. Yo llegué a los 16 megahertz. No, perdón, a los 12 megahertz. Pero mi hija eran 20 y pico megahertz y seguía ella ahí. Sí, yo lo oigo, el pi ese que yo ya no escuchaba. Hay padres que están todo el día con el mosquitono puesto. Todo el día. Mosqueado con sus hijos. Todo el día. Todo el día en una actitud repelente hacia sus hijos. Por cierto, el mosquitono se está usando, o se usó un tiempo en determinadas tiendas, esquinas, que lo ponían hasta que lo llegaron a prohibir, para que los jóvenes no se acercaran ahí a esos lugares. Y los hacían que se fueran de ahí porque no soportaban ese sonido. Quite el mosquitono. Ame a sus hijos. Ame y muéstreles su amor a sus jóvenes, adolescentes. ¿Cómo comunicar el amor a los hijos? 10 reglas rápidas. 1, háblele siempre positivamente. Gesticule siempre positivamente. Dé mucho afecto, abrazos, besos. Dé todo con amor, no refunfuñando. Juegue con ellos, estudie con ellos, escúcheles. Crea ambientes de amor en su hogar. Hable de amor, de perdón, de paz. No les critique. Use lo incorrecto solo para hacerles reflexionar de una forma educativa. No les critique. No imponga miedo en su hogar. No grite a sus adolescentes, a sus jóvenes. El miedo reduce la confianza. Pero el enemigo más poderoso que nosotros tenemos somos nosotros mismos. Y lo que nosotros pensamos hacia nosotros mismos. Tenemos que aprender a vencer a nuestro mayor enemigo, que somos nosotros. Y a nuestro mayor enemigo se le vence con el amor. ¿Con qué amor? Con el amor hacia nosotros mismos. Fíjese, hermano, en Marcos 12, 31 al 32, el Señor habla de los 2 mandamientos más importantes. Y el mandamiento más importante es amar a Dios. Pero el segundo mandamiento es amar a tu prójimo como a ti mismo. Es amarse a uno mismo.
y amar al prójimo, pero amarlo como uno se ama. Es decir, que uno se tiene que amar a sí mismo. Ámese a sí mismo. Ámese a sí mismo sin ser un narcisista. Es decir, sin preferirse a usted mismo en vez de a los demás. Eso no es amor hacia uno mismo. Eso es narcisismo, enseña Romanos 12:10. Ámese a sí mismo, hermano, sin estimarse a sí mismo como superior a los demás. Dice Filipenses 2:3. Estime a los demás como superior a sí mismo, pero ámese a sí mismo. Viva como un Jedidías. La palabra de Dios en 2 de Samuel 12:24 dice que a Salomón se le llamó Jedidías. Jedidías. Y se llamó siempre Salomón. Dice 2 de Samuel 12:24 al 25. David le puso por nombre Salomón y el profeta Natán le puso por nombre Jedidías. Pero nunca se le llamó Jedidías, siempre se le llamó Salomón. ¿Por qué? Porque Jedidías es más que un nombre. Jedidías es un estilo de vida. Jedidías significa amado de Dios. Por tanto, Salomón vivió como un amado de Dios. Salomón fue la persona más poderosa y rica del mundo. Jamás ha habido a otro como él. Y con una sabiduría inmensa. ¿De dónde adquirió su riqueza y su sabiduría? De sentirse amado a sí mismo. De su seudónimo, de su apodo. Jedidías, amado de Dios. El éxito de Salomón no estuvo en su sabiduría ni en su riqueza, sino que vivió como un amado de Dios. ¿De qué sirve la riqueza? ¿De qué sirve el dinero? ¿De qué sirve la sabiduría si te destruyes a ti mismo? Si te dices cosas feas contra ti mismo, si hablas mal de ti, si te criticas a ti mismo a través de tus pensamientos, diciéndote no valgo nada, no sirvo, yo con esto no puedo, y saboteas lo que eres, un hijo de Dios, un hijo amado de Dios. Tú no sabes que aunque tú no puedas, hay un Dios que puede hacer y hace que tú puedas. Tú no sabes que aunque tú no tengas, hay un Dios que sí tiene y hará que tú como su hijo también tengas. Tú no sabes que aunque te sientas solo, hay un Dios que está contigo y que nunca te desamparará ni te dejará solo. Tú no sabes que aunque hay un ejército que se levante contra ti, el Señor es más poderoso y se presentará a tu lado para defenderte siempre. Tú no sabes quién eres tú. Tú eres un Jedidías, un amado de Dios, un hijo de Dios. Satanás le ofreció a Jesús cuando lo tentó que se tirase del pináculo. Es decir, lo tentó con que él arriesgara su propia vida, tentara su vida, sacrificara el amor hacia sí mismo. Tírate de aquí abajo. Eso es el suicidio. Tírate de aquí abajo y todo se va a solucionar. Sacrifica el amor hacia ti mismo y todo se va a solucionar. Esto es lo que le ofrece el diablo a todos los que están encumbrados en la fama del mundo. Los grandes ricos y poderosos del mundo han hecho esto. Se han tirado del pináculo. Han sacrificado el amor hacia sí mismo. Y un día el diablo les quita su fama, les quita su dinero, les quita lo que quieren y lo que aman. Y se ven solos. Solos, sin amor. Nadie me ama. Ni siquiera yo me amo a mí mismo. Amar a Dios, el primer mandamiento. Y el segundo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Amarnos a nosotros mismos para poder amar al prójimo. Nadie ama a su prójimo si no se ama a sí mismo. Los padres que destruyen al prójimo
de sus hijos. A sus hijos son esos padres que no se aman a sí mismos. Los maridos que destruyen al prójimo, su esposa, son los maridos que no se aman a sí mismos. Las esposas que destruyen al marido que no ama son las esposas que no se aman a sí mismos. El amor al prójimo comienza con el amor a uno mismo. Y escúcheme, hermano, cuando nosotros amamos, nos amamos a nosotros mismos, amamos a nuestro prójimo, amamos a nuestros enemigos, siempre andaremos en triunfo y en victoria. Porque el amor, y está demostrado en la cruz del Calvario, siempre vencerá. Puestos de pie, queridos hermanos.